¿Qué has aprendido sobre el dinero que todos deberían de saber urgentemente? Creo que es una ciencia porque es una fórmula que es difícil de seguir, pero es una fórmula. Podría decir que tú tienes 4 monedas. Y cuando tú entiendes la vida de esas 4 monedas y es... La plata crea valor en el tiempo. Es que hay mucho gurú financiero por ahí diciendo, no, que mira, que no te tomes el café Starbucks. Bueno, eso es una pendejada, pues. O sea, lo que te quita la plata es no ser consciente de la plata. Fuentes múltiples de ingreso. Si tú estás atado a tu salario, estás jodido. ¿Cuál es tu visión de por qué todos tienen que tener también una mentalidad de ahorro? Más que la mentalidad de ahorro, es la mentalidad de crear. ¿Cómo te educas financieramente? Entonces, sé consciente. ¿Cuánto entra y cuánto sale? Todos los meses. Y eso que te quede positivo, pues, que se llama el ahorro, inviértelo. ¿Qué opciones de inversión crees que debería de considerar alguien promedio que quiere convertirse en inversionista en el largo plazo? Si me preguntan a mí, a tope y a muerte. ¿Cómo crees que van a ser los asistentes financieros que nos ayuden a tomar decisiones de dinero a partir de inteligencia artificial? El futuro de los asistentes es empoderamiento y se llama un usuario con poder. Creo que el mensaje más importante para mí en estos tiempos es hay que soñar en grande y hay que aprender a usar la tecnología y hay que rediseñar el mundo para que sea el mundo en el que queremos vivir. Esto me ha sorprendido. Un buen porcentaje de los que escuchan este programa aún no se han suscrito a mi canal. Si te gusta lo que estás viendo o escuchando y quieres apoyarme, ve a suscribirte y yo me comprometo a que junto con mi equipo esto sea lo mejor para ustedes cada semana. Muchas gracias. Bienvenido a otro capítulo de Épicamente Podcast. Mi invitado del día de hoy es Santiago Covelli. Es un emprendedor, líder en tecnología, innovación y transformación digital. Es cofundador de Lulo Bank, el primer banco digital con licencia bancaria en Colombia, el cual logró consolidarse como un referente fintech en la región. Ha fundado y liderado empresas en el sector del software, comunicaciones, inteligencia artificial y videojuegos. Ha asesorado a más de 100 organizaciones en proyectos de alto impacto, incluyendo Mastercard, Coca-Cola y el Banco Mundial. Con él hablamos sobre cuál es la verdad incómoda sobre el dinero que nadie te cuenta, qué tecnologías van a transformar los negocios en los próximos 5 años y cuál es la mentalidad financiera que realmente construye riqueza duradera. Vamos con esta entrevista épica con Santiago Covelli. Estimado Santiago, bienvenido, qué gusto tenerte en Épicamente Podcast, gracias por estar aquí. Hombre, muchas gracias por la invitación. Estar acá en México, Guadalajara, mi primera vez en Guadalajara y la verdad que, Pau, me entusiasma esta conversación contigo. Bueno, pues una vez con mucho riesgo, atacado por un tigre, que vienes de tener esa experiencia, ahorita vamos a platicar de eso. Pero me encantaría, Santiago, que me contaras qué sucedió cuando ustedes les preguntaron si tenían experiencia en hacer videojuegos de montañas rusas. ¿Qué pasó por ahí y cómo fue ese primer emprendimiento que tuviste? Mira, yo creo que acá recuerdo y es algo bien bonito, ¿sabes? Porque ha sido el viaje de mi vida. El viaje de mi vida de cuando a ti te dicen, sabes, pues, y de pronto no tienes el 100% del conocimiento o el 100% de la información y en todas las oportunidades he dicho, pues sí, y vamos para adelante. Y yo creo que a lo largo de mi vida, estos casi 21 años ya emprendiendo, he vivido muchos momentos como este cuando nos dijeron que sí sabíamos hacer videojuegos y es curioso, me recuerdo un elemento cuando decimos que sí y entregamos nuestra propuesta, eran un montón de hojas de papeles con dibujitos diciendo que nosotros sabíamos hacer videojuegos y nuestra competencia eran literalmente pues unos profesionales con videojuegos y todo esto. Y yo creo que nos arriesgamos a decir es posible y cuando tú tienes o estás rodeado de gente talentosa, siempre puedes sacar las cosas adelante. Yo creo que eso fue el momento en que un gran amigo, pues una persona muy talentosa en los videojuegos, pues se sumó a esa causa y dijimos, bueno, sí somos capaces y pues sin saber nada, logramos desde primero gastarnos toda la plata, porque nos la gastamos toda haciendo una producción que no sirvió para nada. Porque pues cuando tú comienzas tienes que experimentar y experimentar te enseña que entre más lo hagan, más rápido lo hacen. Entonces yo creo que eso ha sido el mensaje más grande de mi vida de bueno, ¿sabes hacer videojuegos? No, pero pues
sé hacer tecnología, me apasiona, lo hago. ¿Sabes hacer bancos? No, pero sé de tecnología, lo hago y vamos por delante. Y ha sido a lo largo de mi viaje como esa experiencia, saltar, creer y tener la disciplina, ¿sabes? De nunca parar de aprender y yo creo que al final te saca adelante. Y para los que no conocen tu historia, ¿qué pasó en esa etapa en la que empezaron a trabajar con Mazda y qué pasó después con ese emprendimiento? Mira, el comienzo fue bonito porque comenzamos en la época pues del muy origen del internet, ¿sabes? Que era cuando se vendía pues flash en esa época, CDs multimedia, donde pues la gente realmente hacía páginas web, pero nadie usaba páginas web. Y comenzamos a tratar de crear páginas web de muy, muy alta calidad. Tuvimos la fortuna que nuestra primera, pues la primera empresa que confió en nosotros, sin ni siquiera tener una compañía, fue Mazda. La segunda fue Coca-Cola. La tercera de ahí fue Philip Morris y otras. Y esto pues cambió nuestra realidad, porque cuando tú tienes muchos sueños, pero pues nadie cree en ti, pues muy difícil. Pero cuando tú tienes muchos sueños o no tienes sueños, pero al menos quieres hacer algo, pero alguien cree en ti y te da una oportunidad, que en nuestro caso fue Mazda, pues todo cambia, porque realmente te comienza a dar la capacidad de soñar con intención. Y cuando tú sueñas con intención, pues orientas tu energía hacia algo. Y yo creo que esa es la magia. Entonces en esa época comenzamos a explorar lo que era el Flash, pero el Flash animado con 3D. Logramos hacer una página que se ganó un reconocimiento en Japón como la mejor página del Mazda 2, me acuerdo mucho, porque era una página en 3D, pero era curioso porque era muy bonita, pero se demoraba en cargar 4 minutos o 5 en esa época. Pues sí, cero, güey. O sea, pero era un carro en 3D espectacular. Pero eso nos fue enseñando muchas cosas que hoy son muy relevantes para nosotros y para el viaje que hemos tenido y para mí personalmente. Y es cuando tú haces videojuegos, cuando tú haces interfaces interactivas, aprendes lo más importante del Internet o del mundo digital y es la interacción de la tecnología con las personas. Wow. Y nunca, sabes, como que hacer un videojuego para mí ha sido la aventura más increíble del mundo. O sea, yo nunca he sido más feliz que hacer videojuegos y crear personajes y animarlos. Se llamaba el Rambone y era la historia de un militar persiguiendo a Saddam Hussein. Imagínate la temporalidad de esto. Y cuando lo logramos, lo que yo aprendí es, cuando tú te obsesionas en cómo alguien usa algo, automáticamente comienzas a entender la relación entre la gente y la tecnología. Y eso ha sido, en esa época, pues era el inicio del iPhone. Hoy es la inteligencia artificial, pero siempre es la relación entre una persona y una tecnología. Y entre más simple, más sencilla la hagas, pues más éxito vas a tener. Entonces yo creo que ese momento fue eso y la vida nos fue llevando afortunadamente con eso. Entonces grandes marcas creyeron en nosotros y eso nos permitió estar en Colombia, en Estados Unidos, trabajar pues con gente muy reconocida y compañías pues muy bonitas, unos proyectos pues muy trascendentales, ¿no? Que nos formaron, creo yo, y nos enseñaron en cómo hacer tecnología y cómo entender que la tecnología es una herramienta de transformación y lo único que tú tienes que hacer es orientarla hacia algo, que ojalá tenga mucho propósito. Ahora que veníamos hacia la entrevista, me platicaste que has sido el CEO más joven de un banco, pues, en el mundo. Cuéntame cómo fue esta oportunidad de empezar con Lulo Bank. El presidente, sí, digamos, o sea, eso fue una información que un día me dieron. Fue curioso, comencé a los 34 años, 34 años. Comencé, mira, yo creo que Lulo es un sueño muy bonito porque Lulo conectó muchas intenciones buenas, ¿sabes? La intención de rehacer y transformar una industria, la intención pues de una visión de un banquero, que en este caso es Jaime, que quería hacer algo diferente, que quería construir con propósito emprendimiento, tecnología, y yo creo que fue una misión de reunir lo mejor de todos los mundos. Y yo creo que eso fue lo que a mí me animó, o sea, sin venir de la banca tradicional, pues no traía pues la experiencia. Cuando yo entendí que habían dos cosas, ¿sabes? La tecnología con propósito es transformadora, pero la plata es lo más importante porque es como ese hilo conductor de los sueños y de las cosas que pasan en la sociedad. Y cuando entendí que a través de la tecnología podíamos conectarnos con las buenas intenciones de crear una banca distinta, con el conocimiento de una familia que ha hecho banca por más de 50 años y crear algo pues que nunca se había visto, pues dije, bueno, vamos para adelante. O sea,
hemos aprendido de muchas cosas, pues de esta también podemos aprender y lo hicimos, yo creo que con algo que para mí es fundamental y es, lo hicimos con propósito y entre amigos. Y yo creo que cuando uno hace cosas con propósito y entre amigos, yo creo que tienes la posibilidad de transformar sociedades, realidades. Y creo que logramos hacer algo en la industria y fue mostrar que era posible hacer la banca distinta. En la época nosotros comenzamos antes de la pandemia, cuando no existía este boom pues que existe hoy, ¿cierto? Existían pues grandes marcas, grandes bancos, pero pues realmente no es lo que hay hoy, que hay miles de fintechs, miles de soluciones, pero lo hicimos creyendo que si tú quieres transformar el mundo, no lo puedes pretender transformar solo, ¿sabes? Entonces es como le demuestras al mundo que es posible hacer algo distinto. Y cuando tú demuestras eso, pues habrán otros que pueden seguirte, que lo pueden hacer mejor que tú, pero eso es lo transformador. Hoy nosotros vemos, por ejemplo, en Colombia que la banca es una banca distinta, que está priorizando a los usuarios, que les está entregando productos a cero costos, que les está entregando productos con eficiencia. Y esa fue la misión con la que llegamos y esa es la misión con la que como dicen, como cuando dejé de ser el presidente hace tan solo unos días, pues te llena el corazón y es transformaste no solo las vidas de las personas que tocaste a través de Lulo, sino también las vidas de quienes creyeron que era posible desde otras compañías crear una banca diferente. Pero para aprovechar esta oportunidad, pues tuviste que dejar todo, inclusive dejar a la novia, ¿no? No, ella me dejó. Ella te dejó. Mira, ¿sabes? Cuéntame cómo fue cuando pues, este amigo y la familia te invitan a este proyecto y a qué tuviste que renunciar. Pues yo creo que es un 29 de mayo, o sea, ya casi hace 5 años y casi 6 años. Son esos días que te cambian la vida, ¿sabes? Yo siempre he pensado que hay momentos o días, ¿cierto? Que la vida puede cambiar y ese para mí fue uno, ¿cierto? Yo tuve la oportunidad pues de conocer a Jaime y a Benji, que son pues las personas de la familia que lideran el sueño de parte de ellos y que me invitaron a soñar en conjunto con ellos, ¿sabes? Ese día, cuando me dicen, Santi, es el momento de decidir si vienes a este viaje con nosotros o no, fue un día que te puedo recordar como en la mañana, pues yo acepté y dije, bueno, vamos para adelante, vamos a construir un sueño y vamos a transformar un país. Y me emocioné mucho, ¿sabes? Como que me llené de emoción y dije, bueno, esta aventura. Yo tenía un viaje, creo que al siguiente día, a París, me acuerdo mucho, que íbamos pues con mi exnovia. Y fue curioso porque yo le digo, oye, mira, pasó esto, fue muy feliz el momento, ¿sabes? Y de repente recibí un mensaje muy largo, como diciéndome, deseándome muchas cosas bonitas. Una persona que yo, pues que le tengo muchísimo aprecio al ¿Mensaje día de de hoy. texto o Sí, qué? mensaje de texto, mensaje de texto. Y de repente pasa un tiempo y dice, necesitamos hablar. Y yo dije, "Ay, puta, cabrón, esto se enredó". Y en la noche, efectivamente, pues nos juntamos y me dice, bueno, llegó la relación al final, una relación pues muy bonita, larga. Y pasa algo que es interesante y es, esa noche pues yo estoy solo, yo no fumo, pero ese día fumé, no tomo aguardiente, pero tomé aguardiente, y como, ¿qué está pasando acá? Y es curioso porque al final fue ese día donde ¿a qué tuve que dejar? Pues todo lo que venía haciendo antes, emprendimientos, cosas, proyectos, personas, porque pues me dediqué 6 años a tope a esto, ¿cierto? Pues se terminó la relación, pues no la tuve que dejar, me dejaron a mí. Y lo interesante es que me levanto al otro día, pues ya no tenía nada, ¿sabes? O sea, no había historia pasada, porque mi compromiso fue, pues yo dejo mi historia pasada de emprendimiento, ya no había pues una relación, porque pues tampoco me habían echado, ya era como que tú estás en cero. Y como con esa buena energía de crear algo, gente, con la tristeza de todo lo otro que ha pasado, y ahí digo, bueno, pues vamos a muerte y le vamos a entregar todo lo que podemos a esto. Y son 6 años de eso, de pasión, de entrega, de no tomar vacaciones, de seguir con la convicción de que si tú te rodeas de la gente correcta, si tú tienes gente que sueñe contigo, si tienes personas que te enseñen en el camino, yo creo que yo le agradezco muchísimo a Jaime y a Benji que han sido unos mentores de vida para mí. Y realmente le pones toda tu alma, pues algún día llega, ¿sabes? Yo me acuerdo mucho unas palabras que me dijeron y es,
pues no sabemos cuándo vamos a ser exitosos, pero quien lo hace con corazón y no para, un día llegas, ¿no? Y eso creo que fue, ¿no? Entonces dejamos todo y comenzamos de cero, pues limpios, sin nada y para adelante. Ahora vamos a hablar de esos 6 años de no tomar vacaciones y las implicaciones positivas y negativas que eso puede tener. Pero después de meterte full a entender qué sucede con los bancos, qué sucede con el dinero, cómo son los hábitos financieros de las personas, ¿qué, qué has aprendido sobre el dinero que todos deberían de saber urgentemente? Si estás escuchando este programa y no te has suscrito a mi canal de YouTube, hazlo de una vez. Al llegar a 100,000 suscriptores, haré un sorteo exclusivo para ellos con los 10 libros extraordinarios sobre negocios, marketing y crecimiento personal, además de una consultoría 1 a 1 conmigo. Ve a suscribirte de una vez para que no te pierdas nada. Mira, yo alguna vez le dije a una persona, le dije, ojalá 20 años atrás alguien me hubiera dicho la ciencia de la plata, ¿sabes? Como creo que es una ciencia porque es una fórmula que es difícil de seguir, pero es una fórmula que tú puedes aplicar. Y yo creo que son dos cosas. Yo entendí siendo banquero, no solo un tema de plata, y ya te respondo un poquito de eso, sino yo veo la vida en función como, podría decir que tú tienes cuatro monedas. Y cuando tú entiendes la vida de esas cuatro monedas y es tu tiempo, es tu salud, es tu plata y es tu conocimiento. Son cuatro monedas que a lo largo de tu vida van a tener una sola cosa y es el compound o el interés compuesto de esas monedas. Entonces, para que tú hagas algo en la vida, siempre vas a tener que decidir, tú no tienes ilimitadas esas monedas y siempre vas a tener que decir cuáles gastas más y cuáles gastas menos. Entonces, si tú quieres conocimiento, entonces, ¿qué necesitas para el conocimiento? Necesitas tiempo, entonces tienes que poner tu tiempo y necesitas plata porque tienes que pagar la universidad. Si necesitas plata, ¿qué necesitas poner? Pues necesitas poner tu tiempo y tu conocimiento en función de crear plata, ¿cierto? Y ahí comienzas a entender que desde esas cuatro monedas, la vida es una relación de eso. ¿Cuáles son los momentos donde tú tienes que poner más tiempo? ¿Cuáles son los que tienes que poner más plata? ¿Cuáles son los que tienes que poner más salud o más conocimiento? La única variable que tienes que tener en cuenta ahí es que la única que no sabes es el tiempo. Pues mañana, pues en la jaula del tigre podía haber quedado ahí, ¿sí o no? Y un día te puedes ir y solo podrás ver la vida en perspectiva, ¿sabes? Yo tuve una muy bonita oportunidad de conocer al Papa Francisco que hace 2 días falleció y una de las cosas que aprendí de esto y de reflexionar es el tiempo es simplemente tan escaso que nunca vas a saber. Y la otra es la salud. Esas son las dos que tú no controlas. Porque las otras, tu plata y tu tiempo, lo puedes controlar. Pues El conocimiento lo puedes ya, construir. lo Claro. puedes construir. Entonces, si pierdes la salud, lo perdiste todo. O sea, entonces esto es como, bueno, porque si se te acaba el tiempo y te moriste, bueno, pues ya está. Ojalá haya otra vida donde puedas hacer lo que quieras, pero si pierdes la salud, ahí pierdes todo. Entonces, lo bonito que yo aprendí es, bueno, lo primero es la plata crea valor en el tiempo. Entonces, ese creo que es el mensaje. Si a uno le tuvieran que enseñar una sola cosa de la plata, es la plata crea valor en el tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Cuando tú entiendes que crear valor en tu dinero es perseguir la libertad financiera para mí, como que es la idea máxima de la vida, porque pues no es tener plata, es tener libertad, ¿sabes? Es tener la libertad. Entonces, lo que aprendí de la plata es para poder tener esa libertad, no puedes ser simplemente un empleado, porque si tú vives en recibo plata y gasto plata, no sirve. Entonces, lo primero es la plata puede crear valor en el tiempo y eso es con el compound, que es plata haciendo plata. Lo segundo es, tú tienes que ser consciente de tu plata. Y es algo que es jodidísimo, putísimo, qué pena la palabra. Y es, sé consciente de tu gasto y de tu ingreso. La gente cree que es fácil, la gente cree que tú vas a poner un Excel, una aplicación, otro. O sea, esto es un viaje que para mí, en estos últimos 6 años, yo te digo, yo terminé creando un P&L propio, con la misma estructura de un P&L de un banco. Ingresos, gasto, para ser consciente. Porque el día que tú tomas conciencia es el día que tú puedes entender que entre más conciencia, menos gasto, más plata puede crear plata. Porque si no lo haces, estás jodido, ¿sabes? O sea, porque es que hay mucho gurú financiero por ahí diciendo, no, que mira, que no te tomes el...
café Starbucks, es una pendejada, pues, o sea, el gasto hormiga que sí, claro, pues te quita la plata, pero es que lo que te quita la plata no es el gasto hormiga, no es pagar Netflix ni HBO, lo que te quita la plata es no ser consciente de la plata. Entonces, cuando tú tomas conciencia de lo que entra y de lo que sale, pues bueno, ya estás en un paso. Después de eso, entonces tú entiendes que la plata puede crecer. Entonces, bueno, si la plata puede crecer, ¿qué necesitas? Pues plata. Entonces, el tercer punto que dije de las reglas es fuentes múltiples de ingreso. Si tú estás atado a tu salario, estás jodido. ¿Por qué? No solo por pues un día hay gente que gana mucha plata, digamos, o sea, y está bien, pero la lógica es que la variabilidad o la volatilidad de tu ingreso, de un solo ingreso, pues puede ser algo que es muy difícil y es, la vida es un ciclo, a veces tienes, El riesgo es alto. claro, estás jugando a que un día te quitan todo y gastas todo. Entonces esto es como una inversión de alto riesgo, porque estás jugando al límite. Entonces la gente cree que es que la inversión de riesgo es comprar Pepecoin, ¿no? La inversión de riesgo es que tú tengas un momento, un evento que pueda hacer que tú lo pierdas todo. Y eso es sencillo, es, te sacan del trabajo, te atropella un carro y para pagar tu recuperación se acabó la plata. Y ya está, eso es más riesgo que cualquier cosa. Entonces, las múltiples fuentes de ingreso vienen de la mano de, ok, puedes tener un emprendimiento. Lo bueno del emprendimiento es que casi como el 70 y pico por ciento de los millonarios en el mundo son emprendedores. Creo que 70%, 20% son inversionistas y solo el 1% son asalariados. Claro, pues el señor de Apple, pues sí, obvio gana mucho, pero el capital se consigue. Entonces, siguiéndote la lógica, entonces tú vas conociendo múltiples fuentes de ingreso. Entonces, mira, ¿qué son múltiples fuentes de ingreso? Pues si tienes un trabajo perfecto, pero entonces también puedes hacer un podcast, también puedes vender cosas en la calle, puedes hacer lo que quieras, o sea, o puedes aprender a invertir, obviamente es la más compleja de todas, que es para mí la última, pero es crear múltiples fuentes. Y la última es invierte. Mata de tu cabeza todo lo que te han enseñado los bancos. Todo. ¿Por qué? Porque lamentablemente existe un conflicto de interés entre la educación financiera y la banca. Y es que es como que tú le digas, ¿cierto? Al que te vende la receta y la fórmula y el medicamento que además te eduque para que no te pases. Es muy difícil, ¿sabes? Porque es que la lógica de crear valor va en contra de los principios fundamentales de, por ejemplo, los depósitos, y es que te paguen una plata bajita por un interés, ¿cierto? La banca en su naturalidad no está diseñada para que todo el mundo sea millonario. No está. Para que gane la casa. No, pues es que es un negocio. Claro. O sea, entonces como que la gente sienta que es que va a ir a hacer un negocio donde va a ganar más plata que el dueño del negocio. Pues no, o sea, ¿sabes? Pues ¿por qué? Porque se quebraría el negocio. Entonces ahí entra el siguiente y último capítulo. De lo que aprendí es, bueno, aprende a invertir. Aprender a invertir tiene mucho que ver con, obviamente, la primera y es, entiende el compound, ¿qué significa eso? 2, ¿cuánto apetito tú tienes de riesgo? Es que la gente no entiende eso y es, yo veo el riesgo en función de cuánto tiempo te toma a ti producir la plata que tienes. Entonces, si a ti te toma 1 hora de tu tiempo hacer $1.000.000, bueno, cabrón, te lo puedes gastar en 2 minutos. O sea, ve y haz lo que quieras. La adversión al riesgo. Claro, pero sí, ¿por qué? mayor. Porque es que el riesgo no es, ay, si yo siento miedo, no. Pues sí, porque es que el miedo no es una variable que tú puedas medir, ¿sabes? O sea, yo me volví una persona un poco más, ¿vale? Pero tú no puedes medir eso. Entonces, ¿qué puedes medir? Puedes medir es cuánto tiempo te toma producir tu plata. Y en función de cuánto tiempo te toma, pues puedes tener más o menos riesgo. Pero entonces tú dices, bueno, si yo puedo producir $1.000.000 cada minuto, pues puedes gastarte 10, bueno, pues en 1 hora tendrás más. Pero si te toma un año de tu vida, pues no te lo puedes quemar en un solo segundo. ¿Por qué? Pues porque es el tiempo que te cuesta producir las cosas. Y creo que en función de eso, pues aprender que hay, obviamente, mercados de bajo riesgo, pues como comprar ETF y estas cositas que te pueden dar un 10% efectivo anual y un compound de 10 o 20 años, pues que te dará algo, que esa es la variable más importante. Inversión es tiempo. A mí una vez un empresario me enseñó, nadie ha perdido en 20 años en la bolsa. Nadie. Bueno, pues, salvo que hagas una pendejada, pues. Pero lo tienes. Entonces, esos componentes creo que son. Eso es lo que yo aprendí de la plata, de cómo hacerlo. Y cuando tú lo entiendes ya después, puedes ir a ETF, puedes ir a más riesgo, puedes ir a acciones, puedes ir a cripto, puedes
puedes crear valor. O sea, hoy en día hay unas oportunidades en DeFi absolutamente extraordinarias. O sea, hay gente que está ganando más intereses de 1% mensual, diario, en DeFi, ¿cierto? Y yo creo que es gente que investiga y aprende y no es, pucha, que se están mandando a lugares riesgosos o a comprar pendejadas, ¿sabes? Es gente que solo aprendió de finanzas y de valor en el tiempo y ahí es donde se cree. Entonces, yo creo que eso es lo que diría, ¿sabes? Y después, mira, la educación. Pero no la educación vista de veías un curso, sino la educación vista de es tu responsabilidad dedicarte a ser mejor en eso. Porque la plata determinará el éxito de tu camino. Sí, o sea, no es por decir, la plata es un habilitador. O sea, si entre más tengas, más vas a poder hacer. Entre menos tengas, vas a poder hacer menos. Entonces, no vengamos a decir que no, es un habilitador, ¿sabes? O sea, ya quien quiera ponerle nombre, es un habilitador. Entonces, entre más conciencia tengas, pues más valor vas a poder crear en tu vida. Y creo que ahí está como ese elemento diferenciador. Entonces, por eso, cuando creamos Lulo, parte de lo que siempre quisimos fue que llevara la educación financiera al lugar que nosotros creemos que es el lugar que construye y es a través de herramientas. Porque la lora, o qué pena, la carreta que hay en torno a la educación financiera, pues sí es que es muy bonita y hay libros y tú lo lees y entonces lees el libro y después dices, bueno, ¿y qué hago? No, es como, necesitas herramientas, necesitas bancos que te den buenos intereses, necesitas bancos que te den herramientas, que te den claridad, que te ayuden a entender gastos, pero eso es solo una herramienta, pues es tu trabajo, pero entonces es educación en función de herramientas que hagan que tú realmente puedas tomar acciones positivas con tu dinero. Creo que es por ahí. A ver, definitivamente creo que también hay muchas creencias limitantes en donde incluso muchos se limitan a hablar de dinero, ¿verdad? Oye, no, es que no, en la mesa no hablamos de dinero, en la familia no hablamos de dinero y eso trae muchas consecuencias en el tiempo que tienen que ver pues con la conciencia que tenemos de nuestro gasto, de nuestro ingreso. A mí me hace mucho sentido, Santiago, que hablemos de diversificar los ingresos y me encantaría que también nos dijeras cuál es tu visión de por qué todos tienen que tener también una mentalidad de ahorro. Creo que uno tiene que tener una mentalidad de diversificar inversión y uno es una inversión. Tú tienes que diversificarte a ti mismo en lo que haces. Entonces, mira, yo creo que la perspectiva para mí, más que la mentalidad de ahorro per se, es la mentalidad de crear valor. ¿Cierto? Yo creo que la palabra ahorro se ha como dañado, porque pues a ti todos los bancos te venden ve y ahorra y ahorra y ahorra, pero ahorrar per se es como meter la plata en un colchón, güey. Y si está por debajo de la inflación, pues olvídate, es que no solo es meterla bajo el colchón y quemarla. Claro. Y eso es realmente lo que pasa. Entonces yo conecto con algo que dices que es bonito y es el tema familiar y es el miedo y es la tara que existe a que es que el miedo, o sea, el miedo yo creo que existe porque por la misma falta de educación que traían quizás nuestras familias o la gente que no quiere hablar, porque es como, ¿cómo vas a hablar de algo que no sabes? ¿Cierto? Yo he aprendido que la gente que sabe hacer negocios, plata, esto, ¿de qué habla? De eso. Seguramente tú que has estado tan bien rodeado de gente, te das cuenta que cuando tú estás en lugares donde están los empresarios, ¿de qué hablan? De eso, de cómo crear más valor, de cómo crear más plata, de cómo hacer más negocios. Entonces es una variable, no es en función de un miedo a algo desconocido. Es como si dijéramos, no, venga, hablemos ya de medicina. No, pues no tengo ni puta idea de medicina. Entonces, ¿de qué voy a hablar? Yo creo que nace ahí, ¿sabes? Nace que la educación financiera debería ser algo que te enseñan desde chiquito y que es responsabilidad de las familias, de los colegios, tiene que ser porque es que es tan estructural y han existido tantos mitos falsos que yo creo que eso hay que romperlo. Ahora, ¿cómo te educas financieramente? Entonces, yo de nuevo te digo, uno tiene que verse como un portafolio, ¿sabes? Como que tú estás invirtiendo tu tiempo, tu vida, tus esfuerzos, tu energía y tienes que diversificar, ¿no? Y cuando pienso en la diversificación es lo mismo. Entonces, yo no pienso en el ahorro, pienso en la conciencia del cash flow tuyo. Y es, ok, sé consciente, ¿cuánto entra y cuánto sale? Todos los meses. Haz que en esa conciencia, pues, que te quede positivo. Y eso que te quede positivo, pues, que se llama el ahorro, inviértelo.
Entonces, si yo pudiera cambiar una palabra, diría invierte. Claro, hay mucha gente que dice, no, pero pues es que a mí no me queda, no me sobra, la mayoría de las personas no tienen esto. Claro, pero pues que si tú no tomas conciencia, pues nunca va a cambiar tu realidad. O sea, la realidad es, o sea, gasta menos y lo que te quede, inviértelo. No lo ahorres, inviértelo. Porque es que el ahorro, con la regla uno que te dije, el ahorro per se no crea valor. El ahorro en un banco le crea valor al dueño del banco, no más. Olvídate, pues sí, claro, ahí están cosas como ven, tener plata de emergencia para 6 meses porque existen eventualidades. Claro, pero eso es, mira, prepárate que la vida es una cosa que sube y baja, ¿no? Entonces, ahí yo siento que es eso. Entonces pasemos de ahorro a inversión y entiende que si dejas, que si logras después de todos los esfuerzos hacer esto, invierte. Y llévate siempre esa frase de Jim Carrey que dice, si tú no eres capaz de hacer esfuerzos durante un año de tu vida para reducir todo, para transformarla, después no te quejes, güey. ¿Sabes? O sea, ¿quieres una vida distinta? Pues haz todo lo que se necesita para eso. Entonces necesitas vivir en una vida más, como dicen, de menos gastos, de una casa más pequeña, de un arriendo más suave, de salir menos, de pronto no tener novia, sino invertir para poder crear ese valor. Es la única. Entonces creo que yo me iría un poquito por ahí. Me gusta, a ver, además la idea de gasta menos de lo que ganas e invierte la diferencia es una regla que no falla. Para alguien que está empezando a un nivel muy práctico, ¿qué opciones de inversión crees que debería de considerar alguien promedio que quiere convertirse en inversionista en el largo plazo? Yo creo que lo primero que se tiene que responder la persona es esa plata, ¿cuánto tiempo no la necesita? Antes de ponerse a ser inversionista. ¿Por qué? Porque al final es, listo, logramos tener la inversión. Ahora la siguiente pregunta es, ¿cuánto tiempo puedes tener esa plata sin tocarla? Porque si tú quieres que la plata cree valor, tienes que entender que eso es 10 años. No son 6 meses, ni nadie en 6 meses duplica las inversiones, porque pues para hacer eso necesitarías mucho riesgo. Necesitas entender ese time frame. Y es, ok, si tú eres capaz de tener esa plata 10 años, entonces ahora sí estamos hablando que puedes invertir. ¿Por qué? Porque si tú haces inversiones de corto plazo, sin tener conciencia, vas a perder. Es la gran mayoría de los casos. Claro, de pronto estás de buenas si fuiste en un ciclo alcista y cogiste un uno y lo viste dos, pues sí, pero pues todos los que vivimos en este mundo sabemos que esto nunca es para arriba, ¿sabes? Como que Warren Buffett lo decía, el mercado es el lugar donde los pacientes le quitan la plata a los impacientes, ¿no? Entonces es, primero, ¿cuánta paciencia tienes? Una vez resuelvas eso, dices, bueno, vete por lugares seguros. Lugares seguros son los ETF, que te pueden dar rentabilidades garantizadas, que ya en toda Latinoamérica encuentras aplicaciones donde puedes invertirlo y comienzas a tener una relación con la inversión. Después de eso, yo creo que para mí, pues yo soy un apasionado del mundo del cripto y creo que el mundo del cripto en los layers grandes, o sea, en lo que es un Bitcoin, en lo que es un Ethereum, trae oportunidades todavía importantes de crear valor que, de nuevo, pero siempre con el tiempo. A nivel patrimonial, a mediano o Sí, largo plazo, no Bitcoin. esperando que... Yo te digo, mira, si me preguntan a mí, Bitcoin, a tope y a muerte. Siempre. O sea, yo no soy una persona de ETF, no soy una persona de estar buscando que la acción de esto y esto. Yo busco, por ejemplo, compañías que estén trabajando en AI, pero que tengan cripto y que yo pueda invertir allá en Bitcoin y en esto. Porque son como momentos, ¿sabes? O sea, son momentos que realmente pueden crear valor y no existe, al menos hoy, pues posibilidades así. Creo que viene una ola grande de compañías de AI, pero de nuevo, estamos como en ese momento que pasó como el dot-com y esto, que son muchas cosas creando valor muy rápido y esa volatilidad te puede quemar. Entonces, de nuevo, tiempo y forma y eso. Entonces, para una persona que está comenzando, yo le diría, mira, entiende eso. Si no la tienes, entonces pon menos. Pero si sientes que la necesitas para diciembre, para irte de vacaciones, no está, eso no es plata para invertir, eso es plata para gastar. Ah, bueno, y si te está sobrando, entonces si prefieres gastártela, pues entonces no estás invirtiendo. Ahora, si vas a invertir, vete con algo seguro y cuando estés en algo seguro, ve entrando pues en las aguas más profundas y ahí hay miles de oportunidades ahí, ¿no? Y estará todo lo que puedes hacer. Ahora, Santiago, tú a lo largo de tu carrera
has sido muy visionario en dónde te has empezado a involucrar. Eh, en los videojuegos, cuando muchas personas no conocían la industria de los videojuegos, en cripto, en fintech, en inteligencia artificial, y dices que cuando el peluquero te habla sobre una gran tendencia que te va a permitir hacerte rico, es que ya no es una tendencia, sino que vas tarde. ¿Cómo te anticipas a esas tendencias para que puedas tú descubrir oportunidades que otros no ven? Mira, yo creo y tengo como una teoría de los ciclos del desarrollo de la tecnología, que creo que son 4, y creo que tú puedes ver desde hace muchos años esto, y es, la tecnología tiene el momento de su creación y de su primer, llamemos como envío, ¿no? Spike, que es cuando se crea el MP3 y que toda la gente comienza a tener millones de cosas en los MP3 celulares, que existe Pirate Bay, y que es ese momento disruptivo de una tecnología. Y eso tú lo puedes ver muy marcado, porque es ese momento donde llega una tecnología que es muy transformadora, que es el MP3, que es el Internet, que es el blockchain, que es el AI, que de repente comienza a hacer algo que es muy novedoso, que genera mucho ruido, por así decirlo, pero que genera mucho ruido con mucha incertidumbre. Entonces ese es el primer momento de la tecnología. Y yo creo que ese es el momento que tú tienes que identificar. Entonces, a lo largo de la historia lo vas a poder ver desde el mismo momento en que, por ejemplo, se lanza el Apple Store. Es un momento disruptivo en la idea de los marketplaces que cambió la forma en que se hacen compañías digitales. Pero al comienzo nadie iba allá, nadie ponía cosas allá. Y era como que esto, ¿no? En el momento en que salió el MP3, que sale, no, que esta tecnología, el Internet, lo mismo. Entonces, ese primer ciclo es donde yo suelo ver las oportunidades, donde me suelo dedicar mucho tiempo a aprender sobre eso y donde suelo, digamos que entender, ok, cómo me puedo ir involucrando. Después viene la segunda parte, que es la fase donde entra, ya vemos, como la regulación, el entendimiento o ese primer momento donde una gran tecnología genera rechazo. Y es cuando entonces demandan a los de Pirate Bay, es cuando generan pues todo este ciclo que el Internet era un fake, es cuando dicen que el Bitcoin es pues una estafa global y llega esta como contracción que existe, muchas veces regulatoria, muchas veces mediática, muchas veces de la misma gente. ¿Y qué pasa en casi todos esos casos? Pues que la tecnología se contrae. Ahí es el momento 3 que para mí es donde tú creas. Y creo que en el mundo del AI estamos en ese momento estamos llegando a ese momento a comenzar a vivir ese 3. Y en ese momento 3, ¿cierto? Del ciclo es donde nacen las grandes compañías, es donde nacen los Spotify del mundo, es donde nacen los YouTube del mundo, que es gente que ya entendió una tecnología, que la tecnología ya está más madura, que a veces ya tiene regulación o no, pero ya hay un entendimiento mucho más claro, es como el blockchain. Yo te puedo decir, el blockchain resuelve el 99% de los problemas de la banca en seguridad, inmutabilidad. Entonces no es acerca de Bitcoin, una conversación, o de Ethereum, o de cualquiera, es acerca de una tecnología que rompe todos los principios que hacen que la banca pueda ser más segura, más rápida, que tú puedas mandar plata de aquí a Hong Kong en un segundo y no en 2 semanas. Es que es una cosa, y por eso tú ves ya, por ejemplo, toda la gente, los grandes bancos apostando. Entonces, este es el momento de crear. Entonces, en este ciclo 3 entonces vienen cuando tú comienzas a ver ya ahora sí en serio, por ejemplo, compañías de blockchain haciendo cosas con bancos. Tienes Circle lanzando una red de transferencias global, tienes empresas pues globales como Red Bull pues con todo un despliegue gigante en lo que es el mundo del cripto. Y no es porque quieran vender Pepecoin, es porque entienden todos que en esa tecnología está el cambio. Mismo el AI. Entonces el AI, este boom, no, pues, no, qué locura esto. Solo el 18% de las soluciones que se han hecho con AI en corporaciones han llegado a producción. ¿Por qué? Porque estamos todavía hiper inmaduros. Entonces, ese es el momento donde tú decides aprender, entender, hacer para que en el siguiente momento puedas crear. Entonces, ahí creo que está como ese punto. ¿Por qué? Porque cuando llegas al 4, que es la masificación, que es lo que dije creo que en alguna entrevista del peluquero, que es cuando el peluquero dice que está comprando un activo digital o un cripto o algo, ya se acabó, porque ya es cuando la tecnología se masificó. Y cuando ya se masifica, pues habrá otra oportunidad, ¿cierto? Porque pues a lo largo del tiempo siempre dicen, no, es que llegó esta y ahora llegó esta y ya no, así todo, dale 5 años y verás que en 5 años va a haber otra nueva.
Y así, entonces yo creo que es eso, es entender esos ciclos y tener la determinación de lanzarse, de aprender, de crear contra eso, de hacer Flash cuando nadie hacía, hacer web cuando nadie hacía, de meterse al cripto cuando nadie lo hacía, de entender el AI antes de que todo el mundo lo entienda, de construir ahí. Pues ya cuando todo lo entiendan, pues sí, pues todo el mundo, es como hoy. Hoy hay cientos de miles de compañías fintech digitales, el mercado financiero está absolutamente comoditizado. Todos los bancos ya son digitales, o es que ya la gente ya no va a las oficinas. Entonces ya no es como que haya un mundo digital, ¿no? Ya todo el mundo es digital, ya está comoditizado. Entonces, a que si se puede construir, claro, siempre se va a poder. Pero la oportunidad era hace 6 años, no ahorita, ¿no? Ahora hay nuevas oportunidades. Entonces creo que estoy ahí. Y en esta parte de detectar nuevas oportunidades y de construir nuevos negocios, tú hablas también de que tienes que encontrar esos 50 guerreros espartanos o locos que te acompañan en ese camino inicial. ¿Cómo fue para ti esta etapa y qué es lo que hace tan diferente a Lulo Bank para que tú reunieras a estos espartanos que te acompañaron en ese camino? El sueño y el propósito. Comenzamos, yo siempre le agradezco a Nati, que es la persona con la que yo llevo construyendo ya casi creo que 15 años, todas las locuras, ¿no? Ella también estaba en Yakarta en su momento y creo que es bonito pensar que tanto ella como Juan Sebastián, como todas las personas que llegaron al comienzo, llegaron creyendo más en el propósito o en la idea de lo que íbamos a construir de todo lo otro. Entonces la mayoría llegó con los ojos cerrados. O sea, muchos de ellos llegaron literalmente, decíamos que es un proyecto secreto, que ni siquiera podemos decirles, pero es la intención y el propósito. Yo creo que la intención y el propósito mueve grandes talentos y yo creo que cuando tú le das una razón para creer a la gente que quiere trabajar con la idea de transformar, de crear cosas grandes, ahí tú traes a esos espartanos, a ese talento que no es cómodo, que no es gerencial, que no es vamos a hacer más de lo mismo, vamos a hacer porque es que el otro lo tiene, sino vamos a crear cambio. Y yo creo que ese grupo inicial de esas 50 personas fue ese grupo de soñadores que dijo, es posible demostrar a este mundo que se puede hacer una banca distinta, ¿cierto? Y eso acompañado del liderazgo de los accionistas, de toda la gente que estuvo ahí, que brindó toda esa energía creativa y en ese momento dejar que crearan. Y además de esta parte de propósito compartido, ¿qué ha sido lo más importante que has aprendido de la familia Gilinski? Yo creo que, o sea, son muchas cosas, mira, pero creo que primero que se puede soñar en grande y que los sueños toman tiempo. O sea, que cualquier sueño grande toma tiempo. Que lo segundo que te diría que me enseñó particularmente Jaime es, y una frase que me acuerdo mucho de él y es, trabaja duro. Y cuando sientas que estás trabajando duro, ese es el momento en que tienes que trabajar más duro. Tercero, que todos los negocios pueden ser mejores. Todos, independiente del momento, todos los negocios pueden ser mejores. Y el cuarto, una disciplina absoluta con la gestión del dinero, ya vemos, como con la conciencia del dinero y con realmente ser muy bueno. Yo creo que es algo que hoy ya aplico en mi vida general y es realmente hay que ser financieramente muy buenos y hay que hacer negocios para que los negocios creen valor, o sea, que hagan plata, no para generar simplemente crecimiento y valorización. Y yo creo que es una fórmula que ellos pues reflejan en el día a día, que la ética de trabajo, yo creo que es algo que uno aprende, que se contagia y que después pues no sigue en tu vida, ¿sabes? Que es cuando tú aprendes a trabajar con disciplina, con conciencia y con la determinación de que independiente de donde estés, si tienes la suficiente convicción y ganas, pues un día llegas pero que lo tienes que hacer con una disciplina de negocio muy, muy, muy grande. Yo creo que ese fue uno de los mayores aprendizajes de ellos. A ver, y esa parte de trabajar duro y de la disciplina, pues te lo tomaste en serio y lo encarnaste después de 6 años de no tomar vacaciones y trabajar de lunes a domingo. Cuéntame, ¿dónde está la línea entre la obsesión y lo sostenible en un emprendimiento?
¿Y cómo fue esta experiencia también de 6 años de estar duro ahí? Hombre, mira, te diría, pa, que es, que es difícil poner esa línea, que es difícil, porque creo que tú lo haces, tú eres emprendedor y es cuando tú tienes algo que te apasiona, es muy difícil poder separar ese mundo de que es que a las 5 yo hago otras cosas, ¿cierto? Yo creo que pensándolo uno, obvio todo en retrospectiva es que es muy fácil de decirlo, ¿no? Claro. Que es como, bueno, sí, ¿por qué no tomé más, descansé más? Mm. Y yo creo es que te lo respondería es cuáles son los momentos tuyos y cuáles son los momentos de las compañías. Y yo creo que no todas las fórmulas aplican para todo. Entonces es muy difícil de, no, que tienes que tener sueños, que tienes que entonces que también ser alpinista y que tienes que, o sea, los momentos de las compañías cuando tú estás creando algo necesita a ese Santiago, a ese emprendedor a tope y a muerte. Así sea un emprendimiento nuevo o un intraemprendimiento, se necesita. No hay fórmula que funcione con de a poquitos. Y sí, suena, yo creo que parte del emprendimiento es un poquito la locura de que es que tienes que darlo todo, pero es que no es que lo quieras, y si es que si no lo das todo no funciona. Porque tú tienes que inspirar a personas a que quieran cambiar el mundo. Tú tienes que llevarte a un lugar donde en los días son buenos y malos, porque nosotros pasamos días muy buenos y muy malos. Cruzamos un COVID, una recesión financiera. O sea, y en ese momento solo necesita perseverancia y darle y que cuando sientas que algo no se está haciendo, pues tú lo tienes que hacer o sea, crear valor, crear nuevas cosas requiere de tu 200%. ¿Y cuáles eran esos hábitos personales que sí cuidabas como CEO, como director, para poder mantener durante mucho tiempo ese esfuerzo? Porque, como tú dices, 6 años en Sí. retrospectiva se dice No, fácil, mira, pero ¿cuáles sí. eran esos hábitos que sí A ver, cuidabas mucho? yo no tengo muchas fórmulas y esto de los clubes de no sé qué cosas y esto, una cosa que para mí ha sido siempre mi motor de tiempo de recarga, ha sido educarme, pero no educarme académicamente, sino gastar tiempo para aprender. Entonces, yo creo que mis espacios como de parar es 1 hora, 2 horas todos los días de aprender algo nuevo. En este caso, pues estoy dedicado a la IA y esto. Y ha sido ese espacio para mí. Pues, hay gente que le dedica mucho tiempo a otras cosas. A mí particularmente me gusta cacharrear y andar en el mundo del buscar conocimientos, ver videos y aprender y leer. No soy como de disciplina de curso, pero creo que ese sería uno. Entonces, gastar mucho tiempo en eso, porque eso es lo que me nutría a mí de esto, una parte. Dos, tratar a lo máximo posible, ¿cierto? De tener alguna disciplina deportiva en el sentido de mantener esto. Yo te digo, yo tuve momentos, y ahorita que estoy entrenando para un Ironman, ¿sabes? Como que tengo la disciplina del deporte, porque fui deportista joven, pero la perdí, ¿sabes? O sea, yo dentro del mismo ir del banco y la locura de lo que esto era, hubo meses donde me dejé llevar, güey. Me dejé llevar y paré todo y supongo yo que el estrés y muchas cosas también me llevaron allá. Entonces yo te diría tratar de ser muy consciente de los buenos momentos y malos, tratar de tener tiempo para ti en función de eso. O sea, la energía deportiva lo que hace es que te ayuda a quemar mucho y como a soltar mucho de lo que está pasando. Y después de eso el tema de la alimentación para mí, ¿sabes? Yo una persona que hago fasting y solo hago 2 comidas al día, salvo cuando estoy en México paseando porque la comida está espectacular, pero trato de hacer eso. Entonces, solo como 2 veces al día para mantener, digamos que la energía como estabilizada. Después de eso, lo que hago es pues tratar de entrenar al menos 1 hora al día y después de eso estudiar. Pero yo te digo, la fórmula mágica de a las 5 de la mañana haces esto, a las 5:30 haces esto, a las 6 haces esto, después te tomas tu juguito. Jota, güey. Cuando tú estás en este viaje, no, vas como cayendo por una montaña y dándole y tratando de salir adelante y te encuentras con esto y te mueves. Entonces yo creo que es aprender a ser flexible también contigo mismo, ¿sabes? Porque siento que si la pasión te mueve y eres flexible, pues lo sabes llevar, lo sabes llevar, ¿sabes? Y la última que te vería es que en los momentos más horribles de todos tengas buen humor y tengas humor negro, güey. O sea, porque eso te mantiene a ti lleno de energía y mantiene a tus equipos como con
Recuerdo mucho cuando me despedí de una de las vicepresidentes del banco, me dijo, no, lo que más voy a extrañar es tus chistes cuando todo estaba oscuro, güey. Porque es como ese ápice de, venga, si tiene buena vibra, vas a ir, vas a llegar. O sea, la vida es enredada. O sea, neta, esto siempre es un enredo. Pero si le tienes buena energía, creo que eso es. Trataría de decírtelo así, pero haciendo hincapié que yo no tengo una fórmula mágica que me bañe con agua fría y el método de Wink y no sé qué jodas, ¿no? Chao, olvídate. Ahora, Santiago, a ver, sobre todo cuando estás emprendiendo, cuando tienes algún modelo con componentes de innovación, en su caso, pues, abrir un banco sin sucursales, ¿cómo los emprendedores podemos ganarnos la confianza del mercado y de los clientes cuando a veces pues tienes ciertas limitantes, en este caso pues sin luz, sin espacios físicos, ¿sí? Entonces, ¿cómo a nivel de negocios podemos conquistar la confianza de los usuarios? Sabes que yo tengo un dicho y es, ¿sabes qué son las empanadas? Sí, claro. Cuando tú vendes buenas empanadas, te las van a comprar. La gente a veces gasta demasiado tiempo en tratar de pensar que la confianza nace de que tú tengas licencias y un montón de cosas. Yo creo que la confianza nace es cuando tú haces buenos productos. Entonces, si tú quieres ser un buen emprendedor, lo que tienes que hacer es un buen producto e iterar muy rápidamente. Porque ahí es donde realmente es como, piénsalo siempre en la empanada. Y es, si tú pruebas algo muy rico, ¿qué pasa? ¿Quieres más? Vuelves. Y si quieres más, le dices a tus amigos. Y la banca, particularmente la banca, no depende de un banner, güey. O sea, ¿quién va a un banco porque vio un banner en Facebook? Nadie, güey. Tú vas porque alguien te dijo. Tú vas porque alguien te lo recomendó. Entonces ¿quieres ser emprendedor? Enfócate en hacer unos productos chingones, como dicen acá, ¿no? Tremendos, güey, porque ahí vas a ganar. Cuando tú tienes un producto brutal, haces una compañía brutal. Cuando te estás tratando de copiar lo que existe y entonces que tienes que tener X o Y, pues que es muy difícil, muy difícil. Yo creo que yo quiero mucho el sentido de cuando nosotros veamos nuestros clientes diciendo, oiga, qué putería esta experiencia. Nosotros le gastamos muchísimo tiempo y Nati particularmente que lideró todo el diseño y el desarrollo del producto en que fuera impecable. Nos ganamos un premio en Alemania de la mejor aplicación en el mundo, peleando contra Apple y no sé qué cosas financiera en interfaces de usabilidad. Entonces yo soy un creyente de haz las cosas bien y hazlas tremendamente bien, pero hazlo pensando en que este mundo moderno necesita velocidad. Afortunadamente el AI ahora trajo unas super herramientas que te permiten hacer en 2 semanas de todo, ¿no? O sea, es el momento de reinventarse el mundo, pero enfócate en eso. Saca un producto tan bueno que cuando se lo pases a cualquier persona diga, joder, güey, eso está increíble, güey. Hay ganas. Y eso es la confianza. Ya después de eso, mira, esta es la confianza que uno ve. A mí a veces me dicen, no, pero es que la banca y la confianza y las licencias y tales. Y yo digo, vayan y miren a los centennials en Estados Unidos invirtiendo en GameStop sin saber nada, en Pepe Coin sin saber nada, en un poco de cosas en el abstracto del blockchain, sin preguntarle a nadie, güey. Vayan y miren a Robinhood cuando logró este boom tan impresionante. ¿Es que alguien se preguntó si había algo allá? No, nada. Es un buen producto, con una buena solución, con una comunidad que empuja, ¿no? Entonces yo creo que ese es el mensaje más importante, es enfócate en hacer productos descomunalmente buenos. Enfócate en que sean humanos y que sean simples y ponlos. Y ponlos rápido. Porque si te tienes que mandar 3 años, claro, un banco es otra cosa, es porque tiene mucha regulación. Pues sí, pues si yo lo pudiera volver a hacer, es enfócate en eso. Es crea ese momento épico del aha moment, del wow, ¿qué es esto? ¿Qué putería? Es como ahorita que no sé si viste lo de ChatGPT, lo de las foticos estas del efecto Give y no sé qué. Ujú. Es eso. Mira, para que te hagas una idea, el récord de descargas de OpenAI era 1 millón, creo que por 4 días. Y pues iban creciendo a su ritmo. Y la gente no está adoptando ChatGPT. Lanzaron esta digamos, solución 1 millón por hora.
saca algo que sorprenda y ahí está la gente, ahí está todo el mundo. Entonces, yo creo que te tienes que mover hacia allá, porque es que la fórmula mágica es que tengo que hacer la compañía con ABC y gastarte 2 años, y a los 2 años sales y tienes un producto que no tiene market fit, y entonces andando en el aire te toca darle market fit. Puta, eso es muy difícil, mira, eso es muy difícil y muy costoso, y te genera algo que es un sunk cost effect muy grande. Y eso creo que es uno de los aprendizajes grandes que nosotros tenemos y es lo más difícil de todo, crea market fit. Y la gente cree que eso es simplemente, no, yo tengo una super idea o vi esta idea ya en Holanda funcionando, entonces voy a ponerla aquí en México y va a funcionar. No, no, chao, olvídate, güey. Pero tú tienes un buen producto y una buena empanada, te va a ir bien. Te va a ir bien, te lo he garantizado. No, no, no hay forma de que una empanada, no hay forma de que la empanada más rica del mundo fracase. Claro. Ta. Santiago, ahora que tienes intención de seguir empapándote y emprendiendo alrededor de inteligencia artificial, ¿cómo crees que van a ser los asistentes financieros que nos ayuden a tomar decisiones de dinero a partir de inteligencia artificial? ¿Cuál es el futuro cercano que te imaginas de eso? Mira, yo te digo, la banca tiene un problema descomunalmente grande. Y es como dicen esta frase que es como de vienen pasos de animal grande, ¿sabes? Yo creo que el riesgo más grande que tiene la banca en el futuro se llama la información y se llama un usuario empoderado y se llama un usuario con poder. Porque ese día es el día donde es, esto no me sirve, yo quiero saber más, por qué este interés, por qué me está cobrando estos fees, usted por qué no me está mostrando. Y llamémoslo, la transparencia radical va a ser el mayor riesgo de la banca. Porque más allá de lo que es un asistente, ya hablo del asistente, es cuál es el poder del AI. Es empoderar al usuario con información. Entonces, yo creo que el gran reto que viene es qué pasa cuando, no sé, 50 millones de mexicanos se vuelven expertos financieros y pueden decirle al banco, no, mira, de pronto ya no voy a hacer esto, voy a hacer esto otro. Es que el negocio se enreda. Entonces yo creo que los asistentes lo que traen es, y además que no es difícil, es que cuando tú miras la educación financiera y un agente en educación financiera, esas son las capas más sencillas para resolver en el AI. Esto ni siquiera estamos pues hablando de cosas complejas. Claro. Es simplemente información, es como aprende el compound, aprende agentes que puedes decirle, venga, ¿cuál es la mejor oportunidad que hay en el mercado? Y va y mira los 200 bancos que existen y te dice, es esto. ¿Cómo puedo hacer esto? Y te lo dice, pero en segundos. Claro. Entonces ya no necesitas a alguien que te sonríe. Es como que yo siento que los asistentes lo que van a hacer es, ya no vas a necesitar una sonrisa en una mesa, en una oficina, porque vas a tener poder. Y el poder es la información. Y yo creo que eso va a resignificar la idea de cómo se hace banca. Porque al final la banca es un negocio muy sencillo. Depósitos, captas depósitos, prestas plata, ¿cierto? Das instrumentos de uso de la plata y se acabó. Ya, seguros. Ya, eso es todo lo que hace un banco. Ahora, la forma en que lo hace es donde realmente va a entrar esto. Entonces, yo creo que los asistentes, sobre todo los asistentes que no sean del banco, porque lamentablemente, pues así sean del banco, pues el banco tiene el interés de sus productos, ¿no? Legítimo interés, pero es un negocio. Pero cuando salga el asistente que sea agnóstico, que vea el mundo desde afuera, pero con una capacidad infinita de procesar y te diga, ¿sabes qué, Santiago? Deberías mover tu plata de aquí a aquí, ahora hacer esto, ahora, quieres invertir es esto, quieres que yo invierta por ti, ven y te invierto por ti. Y comience a pasar este mundo. No sé si tú has visto en cripto que ahora hay agentes que operan solos mercados, invierten en compañías. Es que esto no es como, o sea, esto no va a ser, los agentes del futuro no van a ser como, hola, interés compuesto es, no, va a ser, mira, Santiago, tengo un diagnóstico de tu vida. Ingresos, gastos y esto. Entonces tienes que hacer esto, esto y esto. Lo que te queda te lo voy a poner acá, lo otro te lo voy a mover acá. Ve y pídele a tu banco que te refinancie este. Acabo de revisar en la mañana estos dos otros que están comprándote la cartera. Da clic aquí, yo les mando un mail a todos para que te refinancien. Y ya, y eso no es ciencia avanzada. Estos son flujos medianamente o relativamente sencillos. Entonces yo creo que el futuro de los asistentes es empoderamiento. Y yo digo, yo no sé qué va a pasar con la banca cuando todos los usuarios tengan superpoderes.
porque realmente es un negocio que no ha partido de empoderar y de educar, sino de ofrecer servicios, pero servicios que se pueden ofrecer mejor o que se pueden cambiar, ¿cierto? Entonces, simplemente piénsalo desde el peor usuario para un banco. Es como dicen que se hace llamar en la banca como este usuario como tipo vampiro, que es el que va moviéndose, entonces que tiene carteras de corto plazo porque se va moviendo entre bancos, que tiene entonces depósitos en un banco porque le da un alto interés, pero el crédito en otro. Eso es, pero mortal, porque es que si tú tienes depósito acá, pero no tienes crédito, pues no le estás generando ingresos. Y cuando tienes esos usuarios empoderados, que son los que tienen tarjetas de crédito solo a una cuota, que eso es literalmente solo gasto para un banco, y de repente esto se comienza a democratizar, ¿no? Pues mira, entonces tú comienzas a tener esos usuarios menos rentables. Claro. Y cuando comienzas a tener usuarios menos rentables a los mismos costos operativos, pues tienes un problema de eficiencia. Y si tienes un problema de eficiencia como banco, tienes un problema de competitividad. Y si tienes un problema de competitividad, ahí sí es que está el problema. Yo he dicho, los bancos más tradicionales no han sentido un efecto tan grande de las fintech por una sola razón, y es que las fintech han estado muy concentradas en el consumo, en personas, más que en empresas. Entonces, cuando tú miras los depósitos estructurales, digamos, como en Latinoamérica, la gran mayoría de los depósitos está en las empresas, en las corporaciones. Y ese es un lugar que todavía no ha sido muy profundizado por lo que son la nueva generación de los bancos. A mí ya ni me gusta decir neobancos, esto es nuevas generaciones de bancos, son bancos en base tecnológica. Cuando estos bancos que están alrededor del mundo, Lulo y otros, comiencen a llegar al segmento corporativo y comiencen a ofrecer los mismos productos con las rentabilidades, con los niveles de eficiencia, con la facilidad, con la experiencia hacia las empresas y comiencen a cambiar ese mercado, ahí es cuando el mercado va a comenzar a complicarse. ¿Por qué? Porque las empresas pues ¿qué van a hacer? Van a tratar de, si tú eres empresario y ya tienes la confianza de una gran marca, ¿cierto? De un Lulo, un Nu, un Revolut, que ya está en el mundo, un Story, un Klarna, ya más maduros y evolucionados, pues van a llegar a decir, bueno, pues yo te ofrezco esto a cero, esto no te cuesta, tienen buena rentabilidad acá, muévete. Y un día el empresario va a decir, sí, no, yo me muevo porque pues puedo ahorrar. Es que la gente es muy básica en lo de la plata, la gente quiere pocos o cero gastos, cero costos y después beneficios. Y te los dan. Y se comienza a desplazar eso, ahí es donde el mercado va a cambiar. Entonces yo creo que viene algo muy emocionante, viene una carrera de transformación donde lamentablemente creo yo que hay unos que no van a lograr cambiar, simplemente porque va a ser muy rápido y porque se va a perder la ventaja competitiva. Y te cierro con una idea, y es el otro día tuve la oportunidad de hablar con un presidente de un banco. Me decía, no es que no es banco tradicional, es que nuestra estrategia ahora es el silver economy. Y yo, pues te enloqueciste, güey. Entonces ahora tu estrategia es coger la gente que está vieja hasta que se mueran. Y después, ¿qué vas a hacer, güey? Uno, ¿qué vas a hacer? Y lo segundo es, ¿tú por qué crees que una persona solo por ser mayor de edad no va a querer tener una buena experiencia, cero costos y beneficios? ¿A que porque quiere ir a la oficina? ¿Que porque quiere que le den un tinto? Dale a una persona mayor la oportunidad de entender una aplicación sencilla que le dé más rentabilidad, menos costo y te mueve la pensión. Y eso yo lo viví con amigas de mi mamá, por ejemplo, movieron la pensión a Lulo. Porque de aquí a cuándo alguien prefiere ir a una oficina y tener un tinto que tener más plata. Ahí. Nadie. Solo que rompan ese pedacito. Y si tú estás enfocado allá, pues imagínate, ya perdiste todo lo otro, los jóvenes, todo se perdió y tú estás dedicado a otros que pues sí, seguramente hay gente que dice, no, yo siempre voy a querer oficina, está bien. Pero es como la misma gente que decía, yo necesito llamarte a tu casa para saber que tú estás ahí. Y hoy chatean y mandan WhatsApp. Si ayer conocimos a una persona de 60 años que tenía un TikTok y hacía videos. Esto va a cambiar, güey. Esto no tiene reversa, güey. Creo que es por ahí. Y todo esto añadido a que pues, los bancos son instituciones pues, arcaicas, robustas, burocráticas, poco eficientes y se pueden quedar fuera de la jugada con estos cambios. El problema es que los bancos tradicionales, sobre todo, tienen dos grandes componentes y es una tecnología
yo la hago llamar como tecnología de cebolla, ¿sabes? Que es como, tiene un core muy viejo, algunos de ellos 1986 AS400. Yo todavía no creo que haya algo, es que AS400 casi 40 años, güey. O sea, yo nací en el 84, imagínate esto. Y hay bancos soportados en esa tecnología. Ahora, ¿qué pasa? Que a esa tecnología, que es una cebolla, le han puesto capas y capas y capas y capas. Capas desde el SaaS, capas hasta hoy en día robots y bots y AI y agentes. Esta cantidad de capas, ¿cierto? Tiene dos grandes retos y es, primero, que ya hay gente que no entiende lo que hay allá. O sea, hay literalmente bancos en el que el que implementó el primer core ya se murió. Literal. No estoy mamando gallo. O sea, ya se murió. O sea, segundo, lo que pasa ahí es que la capacidad de poder cambiar algo tan complejo, son redes tan complejas y tan interoperables en un mundo de servicios gigante, lo que te pasa es que eso es muy difícil de cambiar. Muy difícil. Entonces tú mueves esto y pasa, algo se daña por allá y es tan compleja la infra, como con tantas dependencias, que eso va a hacer que sea muy complejo de cambiar. Pero la complejidad tiene un problema y es la eficiencia y es la ventaja competitiva. Cuando entonces tú tienes al lado uno que ya no es un grupo de niños en una startup, sino son compañías con 5.000, 6.000, tú miras un Revolut, escucha, 53 países, tienen como 18 licencias bancarias, tienen 60 millones de usuarios. Pucha, bueno, ya no estás hablando de un grupo de pelados, ¿no? Entonces tú tienes que cambiar muy rápido y están entrando a Latinoamérica rapidísimo. Y tienes que cambiar muy rápido. Entonces vas a decir, no, voy a cambiar eso. Pues entonces nos toca hacer una cirugía de corazón abierto en medio del desierto sin herramientas. No, pucha, güey, eso no es fácil. Claro. Y lo segundo es el liderazgo. Y el liderazgo tiene dos problemas. El liderazgo más tradicional tiene un problema y es que ya está a punto de pensionarse. Güey. Entonces hay personas que ya tienen más interés en pensionarse que en transformar las compañías. Y esto es verídico. Claro. ¿Por qué? Pues porque ya dicen, bueno, me quedan 2 años ya se fue. Sí, el problema es el siguiente. Y a veces, claro, las culturas son muy tradicionales, como dicen, muy cambiar, pero cambiar personas es muy difícil. Entonces vamos a entrar en un mundo donde los próximos 5 años, toda esta tecnología va a decir, se puede crear más valor de forma más eficiente. Y te van a decir, bueno, te quedan 5 años y ¿qué vas a hacer? Porque los otros ya lo están haciendo. Hay mucha historia. Hay una historia de uno de los grandes bancos digitales que en el año 6 desde su fundación cambió toda su infraestructura. Toda. Una decisión que es de las más valientes que yo he visto en este mercado. ¿Por qué? Porque dijo, yo no puedo tener dependencias del SaaS. Voy a crear todo. Y hoy ya está licenciando lo que hizo. Imagínate, tú estás compitiendo contra ese nivel de tecnología y tú con 1986 tratando de darle, ¿cómo es que se llama esto? Respiración boga boga y para que no se le muera el muchacho, ¿no? O sea, creo que vienen grandes retos. Creo que al final es eso y en el liderazgo, ¿qué tanta capacidad tienes de tomar decisiones? ¿Qué tanta capacidad tienes de decir, bueno, yo me voy a dar, como dicen en Colombia, la pela ya, pues para poder sobrevivir en 2 años? ¿O vas a seguir ahí hablando que de pronto sí, que de pronto el AI, que de pronto hasta que te llegue un día en el que te cojan tu empresa más valiosa y te la quiten porque le dieron más beneficios? Y ahí el juego ya es muy tarde. Santiago, ¿cuál es tu definición de la riqueza? ¿Qué es para ti la riqueza? Poder quedarse cuando otros se tienen que devolver. Sería eso. Esto te lo trato de traducir. Esto me lo enseñó un gran amigo y yo creo que es la libertad de poder decidir qué quieres hacer, cómo lo quieres hacer y cuándo lo quieres hacer. Y lo digo en función de, esto es como un concepto de las vacaciones y es, si tú estás de vacaciones, ¿qué significa ser libre? Poder decir lo que tú quieras, es poder decir quedarte de vacaciones cuando todo el resto se tienen que volver porque se acabó la Semana Santa. Entonces yo siento que para mí el emprendimiento, ¿sabes? Como que para mí ha sido siempre la búsqueda de la libertad a través del emprendimiento y creo que la libertad es eso, es poder tomar la decisión que quieras. Que quieres gastarte los siguientes 6 años de tu vida a tope y a muerte porque quieres cambiar el mundo, pues perfecto, es tu decisión. Que quieres tomarte los siguientes 3 meses porque, lo que quieras, es tu decisión. Pero es poder decidir la vida con las reglas que tú quieres, que te permitan decir sí, quiero
no quiero, me interesa, no me interesa, y que el peor de todos los escenarios que tengas es que te puedas ir a tu casita en la playa y descansar por el resto de los días. Eso sería la definición. Y después de liderar a un gran equipo en Lulo, ¿cuál podrías decir que es un hack sobre productividad que haya sido importante para ti? Yo creo que, y lo veo desde la perspectiva hoy, es ser capaces de delegarle a la tecnología las cosas que nunca debieron ser humanas. Y es realmente entender que los humanos nos llenamos de cosas que nunca deberíamos habernos llenado por demostrar que hacíamos cosas y demostrar que hacíamos cosas en nuestra agenda. Yo creo que es eso, es saber que delegarle a la tecnología lo que nunca debió ser de nosotros es el paso real para poder realmente ser eficiente y comenzar a entender que la magia del futuro y del AI es en dónde es que somos realmente los humanos. No reemplazables, ¿dónde es que creamos ese valor? O sea, yo creo que las compañías del futuro son skill-based companies, ya los roles no van a existir, o sea, tú vas a hacer lo que tus habilidades te den. Y yo creo que es un muy bonito concepto y es decir, en el futuro ser gerente ya no va a servir de nada. ¿Por qué? Porque la habilidad de eres líder, ¿y qué? Eres líder y bueno, ¿y cuál es tu valor? Entonces vas a tener que entender un futuro donde la tecnología va a ser muchas cosas, no sabemos cuántas, de pronto todas, de pronto no todas, y en ese sentido vas a tener que decir, bueno, ¿y tú en qué eres bueno? ¿Cuáles son tus skills? Y es una invitación para todos los que te escuchan y es, para un segundo, solo, contrato espejo. ¿Cuáles son tus habilidades, Santiago? Elimina liderazgo, pensamiento disruptivo y no todas estas pendejadas genéricas, quítatelas. O sea, sé capaz de decir, bueno, si yo no soy todas estas pendejadas, ¿cuáles son mis habilidades? Que no pueda ser un robot. Por ahora di cuáles son las tuyas, Ajá. para que después digas cuáles son las que puede hacer un robot. Y vas a ver, esa pregunta me la hizo un amigo que vive en San Francisco y me dijo, Santi, piensa, piensa, primero las tuyas. Y ya eso es un ejercicio importante porque es como, mi puta, bueno, ¿dónde eres el artista tú? Listo. Después pregúntate en tu equipo. ¿Cuáles son los skills de tu equipo que los hacen únicos a cada uno? Y quita gerente, administrador de personas, y ahí vas a comenzar a entender las compañías del futuro. Y muy seguramente vas a entender que los roles no sirven. Es una cosa impresionante, es el CEO de NVIDIA creo que tiene 60 reportes directos, 60. La primera pregunta es, ¿él hace uno a unos? Pues claro que no hace uno a unos, es el que le va a importar hacer uno a unos. Él le importan las habilidades específicas y las cosas específicas de esos 60 y va y mira las cosas específicas. Y los otros es como una matriz de gente operando en que cada uno tiene que hacer algo. Y hay robots por todo lado, güey. Y esa es la clase de visión de lo que viene. Imagínate el cambio tan estructural, ¿no? Que de eso que conocemos que es, no, hay roles y entonces uno crece en las compañías para tener más roles. Ah, no, tú tienes que ser bueno en algo. Si no tienes un skill en algo, bueno, olvídate, no hay. Y en esta parte en donde te das cuenta de que un hábito indispensable para sobrevivir y para crecer es el aprendizaje. ¿Cuáles son los 3 libros que todo hombre debería leer? Hay uno que a mí me encanta y es el libro más básico de la tierra que lees sentado en un café en una hora y se llama Still Like an Artist. Y es un libro que, esa frase es de Pablo Picasso, ¿cierto? Y es un libro que enseña algo que para mí es muy profundo y es, nadie es creativo de cero, tú eres resultado de todo lo que has vivido. Entonces no existe la creatividad de cero, o sea, no es como, ¿cierto? Tú eres el resultado, Santiago es el resultado de 20 años de haber emprendido, de haber conectado con la tecnología, de haber aprendido a desarrollar. Todas esas habilidades que acumulé fueron las que un día me dieron la oportunidad de venir a ser presidente de un banco. Después, entonces, son nuevas habilidades. Entonces, hoy Santiago ve el mundo en función de todo lo que fue y crea desde ahí. Entonces, este libro es un concepto maravilloso y cero complejo, pues, o sea, y un libro súper bonito, ilustrado. Creo que tiene eso y es ese concepto de tú eres el resultado de todo lo que hagas, lo que aprendas, lo que conectes, lo que viajes. Entre más viajes, más sabes. Y ahí es donde creo que está la fuerza de verte a ti hacia el futuro. Creo que ese es uno que me gusta mucho.
El segundo tiene que ver con longevidad, y se me está olvidando en ese momento el nombre, pero ya ahorita te busco y te digo el nombre, pero básicamente es un libro de longevidad que dice, o sea, yo entre más entiendo la tecnología, más quiero llegar a viejo. Yo antes no tenía ni la más mínima intención de llegar a viejo, me decía que, uy, no, yo no quiero allá. Pero comencé a entender que a través de aprender de la longevidad, de cuáles son los hábitos que tú tienes que tener para ser longevo y no envejecer. Y no es ciencia avanzada, es el fasting, es comer sin azúcar, tiene unas cosas ahí. Ahí comencé a entender que realmente tú podías llegar a viejo, pero bien. O sea, podría ser ese Santiago hoy de 40 años en los 80 y no estar achacado y destruido. Dije, ay, yo tengo que hacer eso porque en 40 años esta tecnología de la puta madre, esto va a estar increíble. Entonces yo creo que primero te diría ese que tiene que ver con creatividad, el segundo tiene que ver con longevidad. Ya te doy el nombre exacto, pero creo que es algo que todo el mundo debería pararse a entender. La salud es la moneda más valiosa de todas. Si tú tienes salud, tienes tiempo, si tienes tiempo y has creado vida, pues mira, vas a poder crear lo que quieras. Si a mí me quedan 40 años porque tomo las acciones correctas, pues imagínate, es como lo que más me emocionó de ese libro fue decir, oye, pucha, entonces yo puedo llegar a los 80 bien. Esto es como si estuviera volviendo a nacer hoy, pero con toda la conocimiento, experiencia, banco, toda la cosa que he hecho en la vida, bendiciones del Papa, todas las cosas. Vamos para adelante. Y ahí fue. Y el tercero, el hombre más rico de Babilonia. Me gustó desde hace mucho, lo leí antes de ser banquero. Hay gente que no le gusta, me parece que los libros que transforman no son los libros complejos. Es que son que uno termine y que tiene que tratar de ver todo lo que subrayó, sino realmente son los básicos y ahí está en ese libro el compound, es lo más estructural de ese libro. Y creo que en ese libro aprendí o entendí ese concepto de el valor del dinero en el tiempo, pero también es el valor del conocimiento en el tiempo, de la salud en el tiempo. Cualquier cosa que tú hagas por los próximos 10 años te va a hacer exitoso. Te va a hacer exitoso. Entonces, si hoy decides después de este podcast que quieres llegar a viejo bien y que quieres llegar a viejo siendo la persona que más sepa en Latinoamérica de AI, pues lo puedes hacer. Arranca hoy. Y miren 10 años dónde vas a estar. Y miren 20 años dónde vas a estar. Y miren 40 años dónde vas a estar. Pues ya está. Ahí ganaste. No quisiera terminar este podcast sin que nos cuentes cómo fue esa aventura de, pues, de cierta forma llevar al Papa a Colombia y involucrarlo en esta campaña por la paz. Pues yo creo que es otra vez la vida colocándome en lugares que uno no entiende por qué, ¿no? Yo llegué por la invitación de un amigo a una reunión con la Iglesia Católica, con unos monseñores. Y lo bonito de esa historia es que me invitaron a pensar qué se tendría que hacer para construir un país en paz. Y reflexionar en torno a un país como Colombia que ha vivido pues muchos años de violencia, de tener la oportunidad de gastar mucho tiempo entendiendo lo que pasó en Sudáfrica, lo que pasó en Ruanda con el proyecto, lo que decía Mandela, lo que pasó con el proyecto de One Rwanda en la Segunda Guerra, para entender algo que para mí fue trascendental, que fue lo que al final me terminó conectando y que tuve la oportunidad de trabajar con el Papa. Y fue el concepto de dar el primer paso en función de la paz o cualquier cosa, no se construye, ¿sabes? Como tratando de externalizar los problemas. ¿Esto qué quiere decir? Cuando Mandela hablaba, él decía, si tú fuiste esclavo, es muy, muy, muy difícil que tú vayas a perdonar a una persona. ¿Por qué? Pues porque la relación es muy compleja. Si en medio de la violencia de un país, pues las personas violentaron a tu familia o la mataron, muy difícil que los perdones. Claro, hay personas que lo pueden hacer, pero la gran mayoría no. Entonces, es la idea de crear una visión más grande de país, más grande donde la gente pueda ver. Un Sudáfrica que sea mejor, un Colombia que pueda vivir en paz, donde la gente más allá de tratar de reconciliarse en temas, entienda que si todos somos capaces de imaginarnos o tener un ideario colectivo hacia algo, podemos movilizarnos. Pero para movilizarnos, tú tienes que entender que el primer paso tiene que ver más con que tú hagas la paz con los tuyos que con hagas la paz con un guerrillero. Sí, Si tú eres capaz de perdonar
si tú eres capaz de no pegarle a tu mujer, si tú eres capaz de no salir a darte golpes con el vecino, de gritarle al otro y entender que la paz es la articulación de muchas paces, no de yo voy a perdonar a alguien que ni siquiera conozco. Pues porque eso no es. Entonces entiendes eso y después dices, crea una narrativa donde todos vean el futuro con la esperanza suficiente de entender que el país puede ser posible. Y si tú articulas esas dos, de decir, existe un lugar al que queremos llegar, pero sé que puedo comenzar acá, ahí es donde lo comencé a transformar y me llevó a esta idea a poder compartirla, a crear toda la narrativa, a tener la oportunidad de crear pues mensajes que terminaron llegándole a un país, diseños, imágenes, muchas cosas y vivir una experiencia de que un mensaje que nació en la buena intención de reconciliar, de compartir y de ver a la iglesia como un canal para conectar un mensaje positivo en un país pues, que ha sufrido mucho, pues me llevó a eso, ¿no? Y tuve la oportunidad de conocerlo, de compartir pues, el Santo Padre, de compartir unas palabras con él y entender que creo que me acuerdo mucho una frase que me dijo y es, Santiago, que nunca que nunca te dé miedo soñar cosas grandes. Y bueno, pues creo que fue una experiencia de vida. Santiago, he disfrutado muchísimo esta charla. Yo creo que tanto la parte del entendimiento de cómo nos afecta el dinero, la construcción de modelos de negocio para servir a los demás y luego también pensar en cómo aportar elementos positivos a la sociedad como este proyecto que hiciste con un mensaje de paz, pues son elementos muy importantes de una vida épica. Estoy súper agradecido por este tiempo que hemos tenido juntos. ¿Algo más que quieras agregar tú? Hombre, me quedaría con el tema de... Creo que estamos viviendo una época única, ¿sabes? Y creo que es lo que más me emociona de esto y es... Hay alguien que se tiene que inventar el futuro y hay alguien que tiene que rediseñar el futuro, ¿sabes? Yo creo que la tecnología, el AI, va a tocar el 100% de las cosas que conocemos. El 100%. Wow. Eso quiere decir que en los próximos 5 o 10 años hay alguien que va a tener que diseñar ese futuro. Y ojalá sean todos los que nos están escuchando, pero que lo hagan siempre con la intención y el propósito de que sea una convivencia bonita y correcta entre el AI y nosotros, pero que se sientan, si estamos viviendo en el renacimiento, hoy se pueden reinventar los bancos, la medicina, hoy se puede reinventar todo. Se puede hacer con pocas personas. O sea, ya no necesitas 500, pues con 15 personas, pues una compañía... Es la revolución industrial. Sí, no, es como, mira, pues Lovable, una compañía en 5 meses, 15 personas, $40 millones de ingresos recurrentes mensuales, ¿no? En 5 meses, ¿no? Todo se puede imaginar de nuevo. Entonces yo creo que el mensaje más importante para mí en estos tiempos es hay que soñar en grande y hay que aprender a usar la tecnología y hay que rediseñar el mundo para que sea el mundo en el que queremos vivir y no en el mundo en el que otro quiere vivir. Y bueno, creo que sería el mensaje. Muy bueno. Santiago, ¿en dónde puede seguirte la pista, la gente? ¿Haces contenido en alguna red social? Si alguien te quiere contactar o saber sobre tus proyectos, ¿dónde pueden encontrarte? En LinkedIn ahí estoy. Trato de todos los días dejar algo de mí, un pensamiento, algo que encuentro, un contenido. Y bueno, y ahí pues vamos creando una comunidad para, ¿sabes? Como compartir el viaje. Creo que esa es como mi definición. Yo voy compartiendo días el conocimiento, día lo que me encuentro, día lo que me pasa. Compartiré la experiencia del tigre allá y todo. Entonces pues creo que ese es el lugar. Con mi nombre, Santiago Coelho, en LinkedIn. Listo. Muchísimas gracias, Santiago, por tu tiempo. Gracias a ti. Espero que hayas disfrutado de este episodio. Soy Pablo Gómez Orea y si te gustó este capítulo, compártelo con tus amigos y califícanos con 5 estrellas en donde sea que lo estés escuchando. No olvides suscribirte en Spotify y en YouTube para que no te pierdas los siguientes capítulos. Te veo en la próxima entrevista épica.